Es un gran gusto saber que están del otro lado. Les habla Ezequiel Trumper. Muchísimas gracias por seguirnos como siempre. Hemos recibido una increíble cantidad de mensajes que voy a compartir con ustedes un poco más adelante en este programa. Ya estamos de regreso en el sur de la Florida. No estamos más en el norte de África. Algunos se habrán enterado porque yo puse unas fotografías en nuestra página de Facebook. Muchos de ustedes quizás no las vieron. Estábamos transmitiendo las últimas 2 semanas y media desde allí, y obviamente ahora que estamos de este lado lo podemos decir, porque antes no lo quería decir por si las moscas, ¿vio? Pero estuve en Túnez, un país miserable, pero tan miserable que realmente no sé ni para qué fui. Es muy interesante conocer todo lo que uno no conoce, pero hay cosas que son más interesantes que otras, y Túnez no es de las más interesantes. Pocas veces vi tanta miseria, tanto desempleo, tanta desidia, tanto, ¿cómo le diría? Tanto que no me importa nada. Túnez, tomando en cuenta la cantidad de habitantes, contribuyó más combatientes, entre comillas, o asesinos, terroristas, en mi vocabulario, a la campaña del Estado Islámico que ningún otro país árabe en ese momento. Usted dirá, ¿qué fue usted a hacer allí? Bueno, fui a mirar sin abrir la boca, a escuchar sin decir nada, que para mí es bastante complicado. Pero es lo que hicimos y realmente me fui muy ingratamente sorprendido, más allá de ver algunos pasajes naturales hermosos y cosas y ruinas arqueológicas que yo no me imaginé que tenían allí. Yo sabía, pero nunca, hasta que uno las ve no sabe bien de qué se trata. Hasta el Coliseo romano más grande del mundo después del de Roma, es una cosa impresionante. No va nadie. Llegué, para que tengan una idea, a las puertas del Coliseo romano con un auto alquilado, estacioné en la puerta y entré, o sea, no hay nadie. Es un país muy pobre, pero estamos ya del otro lado del Atlántico, en este caso, para contar lo que está pasando en Australia y en el resto del mundo. Y son difíciles hacer estos programas porque el collage informativo es tan desagradable y tan variado que uno no sabe por dónde empezar, pero voy a empezar por un lugar. Hemos visto los últimos días, semanas, acuchillamientos en Australia. Hubo uno en Melbourne el fin de semana, donde no hubo víctimas fatales. Hubo uno en Perth, donde la policía no tuvo más remedio que abatir al muchacho de 16 años que no era musulmán, pero había sido radicalizado por el islamismo. Eso ocurrió en Perth. Y había avisado que iba a cometer un tipo obviamente medio loco, pero no importa. Hay locos buenos y locos malos. Este iba a matar gente. Había acuchillado a alguien por la espalda que ni conocía y bueno, se salvó de casualidad. La policía fue contra él sin saber que había acuchillado a alguien todavía, porque tenía un cuchillo de caza muy largo. Y la policía en Western Australia lo mató. Usted dice, ¿pero qué está pasando en Australia? ¿Qué están ocurriendo estas cosas? El tema es muy sencillo. Australia no es lo que era más. ¿Y pero por qué? No es porque se me ocurrió a mí. Se lo voy a decir con los números en la mano. El modelo económico que tiene Australia depende casi con exclusividad de un alto nivel de inmigración. En el año que terminó, en septiembre de 2023, el aumento neto de gente que vino del exterior a Australia fue de 549.000 personas, en una población de 25-26 millones. Mientras tanto, la tasa de natalidad en Australia, que son nacimientos sobre muertes, fue de apenas 111.000. O sea que la tasa de inmigración de gente que entró a vivir a Australia es 5 veces superior a la cantidad de gente que nació allí. Además, después del periodo del COVID, Australia estuvo clausurado por 2 años. Quiero abrir un paréntesis. El primer ministro en ese momento, el desastroso Scott Morrison, desastroso primer ministro, que abdicó el poder, le entregó todo a los gobernadores, encerró a los australianos en una prisión a cielo abierto sin dejarlos salir por casi 2 años,
Ahora confiesa en un libro que escribió que padeció de problemas de salud mental durante este periodo y que tuvo que ser medicado por un alto nivel de ansiedad que, de no haber sido medicado, hubiera terminado en depresión. Generalmente yo tendría simpatía por una persona que dice estas cosas, pero en este caso me importa un bledo y le voy a explicar por qué. Porque más problemas mentales de lo que la política de Morrison le causó a millones y millones de australianos es imposible. Este es el responsable de un montón de casos de depresión, o peor, que Australia sufrió durante la década del COVID, donde encerraron a la gente, le prohibieron ver a la familia, aunque no que estaban en el exterior, que vivían en el estado de al lado, durante muchísimo tiempo. Así que Morrison, tuviste simplemente que probar tu propia medicina que le diste al pueblo australiano por tu incapacidad. Cierro el paréntesis. En el año pasado, el aumento total entonces de la población de Australia fue de 659.800 personas, o un aumento del 2.50 de la población en apenas 12 meses. Y el aumento cuando les dije que vinieron 548.000 personas en el año anterior, fue un aumento del 60% comparado al año que lo precedía. Y el primer ministro Albanese, que sigue de primer ministro, aunque realmente no sabe que no es el cerebro detrás de todo esto, porque uno no puede ser lo que no es, no tiene, no le da. Albanese ha prometido que va a cortar esto en la mitad. Entonces, lo que usted creía que era Australia cambió, porque la gente que vive en Australia no es la misma. Y esa gente tiene hijos, son educados conforme a otras culturas, porque viene una enorme cantidad de gente. Le decía el otro día que casi 1 millón de australianos son de origen musulmán. 1 millón. Eso hace 20, 30 años era impensable. ¿Y usted qué efecto cree que usted tiene eso? Mire, le voy a dar uno. Comparado con lo que ocurre en Gran Bretaña. El alcalde de Londres acaba de ganar su elección, es musulmán. El alcalde de Birmingham, una ciudad muy grande, está el Aston Villa, en Birmingham, es musulmán. El alcalde de Leeds, otra ciudad importante, es musulmán. El alcalde de Oxford es musulmán. El alcalde de Sheffield es musulmán. El alcalde de Oldham es musulmán. El alcalde de Blackburn es musulmán. Todo esto en Gran Bretaña, todo esto en Inglaterra, ni siquiera en Gran Bretaña. Ahora, ¿sabe cuántos musulmanes hay en Gran Bretaña hoy por hoy? En Inglaterra, por ejemplo, 4 millones, de una población de 66 millones. Eso significa que no hace falta, como le decía el otro día, en Australia, para cambiar la fábrica y el esquema de la sociedad, siendo mayoría. Porque ellos controlan distritos claves, porque Gran Bretaña tiene un sistema electoral parecido, no igual, parecido al que tiene Australia. O sea que el gobierno se elige en relación a la cantidad de representantes que uno tiene en la Cámara Baja. En este momento, en Inglaterra solamente hay 3.000 mezquitas y hay 130 cortes que siguen la ley de Sharia. El 78% de los musulmanes, mujeres en Inglaterra, no trabajan y viven del Estado. El 63%, contando hombres y mujeres, de musulmanes que viven en Inglaterra no trabajan y viven del Estado. Y acá viene el dato. De las familias que viven del Estado, tienen un promedio entre 6 y 8 hijos y reciben alojamiento o Housing Commission of Free Accommodation. Hoy en día, todas las escuelas en Gran Bretaña tienen obligación de dar lecciones sobre el Islam. Eso lo pasó en Gran Bretaña, y está pasando hoy en Gran Bretaña. ¿Usted cree que está pasando hoy en Australia? ¿Usted cree que todo esto es casualidad? Yo le estoy dando números, no le estoy dando opiniones. Números. Entonces, el sistema migratorio australiano ha cambiado a la sociedad en la cual usted fue a vivir.
no es más lo que era antes. Y vuelvo a reiterar lo que dije en otros programas. El 29 asientos de los 151 asientos de la Cámara de Representantes para formar gobierno en Australia tiene un alto índice de votos musulmanes. Entonces, prácticamente hoy el Partido Laborista no puede, o cualquier partido, y mucho menos el laborista que depende de esos votos, no puede ir contra el voto o las preferencias supuestas de estos grupos islámicos si quieren seguir en el gobierno. Por ende, el antisemitismo brutal que existe hoy en Australia. Usted fíjese que las universidades australianas, le corre el cuento lo que pasó en las universidades estadounidenses, que es peor todavía, pero las universidades australianas, hoy por hoy, existe un antisemitismo atroz, especialmente en Sydney, en Melbourne, pero no solamente allí. Los vice chancellors, que son los rectores de las universidades, no hacen nada, absolutamente nada. Y además hay un tipo que se llama Jason Clare, que es el ministro de Educación, y que es además diputado o representante de un distrito donde existe un altísimo voto musulmán. Y el ministro de Educación debería decirles a los rectores de las universidades que no pueden no garantizar la libertad, seguridad y yo diría vida de los estudiantes judíos que hoy en día no pueden estar en la universidad manifestando quiénes son porque los apalean. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Lo que hace? Nada. ¿Y por qué cree que no hace nada? Por lo que le acabo de contar. Australia no es más lo que usted piensa que era, lo que tenía en la cabeza que era. Se lo estoy diciendo con los números en la mano. Los números en la mano. Y eso es lo que ha hecho que el país ya no se parezca en nada a lo que fue en su momento, ni se va a volver a parecer. Esto es irreversible. Irreversible. Y la realidad es que no hay en este momento ni oportunidad de que esto cambie, ni siquiera en el plazo inmediato. Inmediato, olvídese. Esto ocurre en la Universidad de Melbourne, en la Universidad de Monash, y el gobierno no hace nada. ¿Por qué? Porque es lo que estoy contando. Por eso se producen estos actos de violencia, por eso va a aumentar la criminalidad, y por eso hoy Australia es una de las capitales del antisemitismo mundial, con una diferencia fundamental. El primer ministro dice que está en contra, pero no hace nada. Tuvo una reunión con muchos representantes de la comunidad judía, muchos rabinos. No sé, algunos, en mi opinión, ni siquiera deberían haber ido. Y dijo que el antisemitismo no tiene lugar en Australia, pero son palabras vacías. Porque la respuesta es tan débil, es tan pusilánime contra quienes hacen estos actos, es que son palabras que se las lleva el viento. La única manera para que esto cambie, si lo quieren cambiar y no lo van a hacer, es decirle a todos los estudiantes, si ustedes se manifiestan con actos antisemitas apoyando a grupos terroristas como Hamas, que son grupos proscriptos además, bajo la ley australiana, ustedes van a ser expulsados de las universidades. Y se van a quedar sin estudios y acá no vuelven ni entran ni pisan más. Mire, le puedo asegurar que si en vez de atacar judíos atacaran negros, transexuales, lesbianas, lo que sea, los echarían a las patadas en 5 segundos. Pero en este caso no. Pero se los garantizo eso. En Estados Unidos la cosa es peor todavía. La Universidad de Columbia, la Universidad de NYU, donde yo fui, es peor todavía. Pero por presión del gobierno y de la alcaldía de la ciudad de Nueva York, donde ocurrieron los actos más viles, aunque no solamente pasaron allí, la policía entró a los palazos, como debió entrar el primer día, y los sacó a las patadas. Y muchos lo llevaron a la corte. No sé qué va a pasar. A muchos dicen que los van a expulsar. No sé qué va a pasar. Pero por lo menos están haciendo algo. Y usted fíjese lo insólito de esto. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, esto se lo digo en serio, le dijo a todos los estudiantes, si ustedes los expulsan de cualquier universidad americana, nosotros los invitamos a que vengan a estudiar a Irán y les pagamos los aranceles y pueden estudiar gratis en Irán.
Que yo sepa, no hubo todavía ningún solicitante que se puso de voluntario para viajar a Teherán, vivir ahí e ir a la facultad. Los yemenitas, los houthis, que son un apéndice de los ayatolas iraníes, claro que la población iraní detesta a los ayatolas. Si los pudiera matar a todos, los podría, pues una dictadura brutal, como ocurre en Corea del Norte u otros países fascistas de pseudoizquierda. Bueno, los yemenitas dijeron lo mismo, pero ¿saben qué? Es una pena. Es una pena, ¿sabe qué? Que no hayan aceptado la oferta y se hayan ido todos para allá. Pero estos muchachos son antisemitas, pero no comen vidrio. Además, claro, el 50% dicen, yo no les creo, que el 50% de la gente que estaba manifestando ni siquiera eran estudiantes, eran agitadores. Y ahora el diario Wall Street Journal ha reportado que, esto es muy interesante, que esto estaba organizado, no solamente financiado, y que mucho antes de las ocupaciones en universidades, existieron centros de adoctrinamiento y de maneras en las cuales esto tenía que ser organizado por grupos de izquierda y grupos de choque. Esto es Antifa. ¿Se acuerdan de Antifa, de Black Lives Matter y todo eso? Es lo mismo, es la misma gente. Es la misma gente. Además, cuando atacan a los judíos, están atacando toda la civilización occidental, les aclaro. Los judíos somos 15 millones de gatos locos en una población mundial de 8.000 millones. ¿Saben lo que les estoy diciendo? Ni siquiera somos un error estadístico. Ellos están yendo contra la civilización occidental. El plan de ellos es a muy largo plazo. Ellos saben que controlaron toda la península ibérica y una parte de Europa durante siglos. Usted se olvidó, porque quizás no lo estudió, no lo sabe, pero acuérdense que siglos, no 5 minutos como los nazis históricamente en Europa, que estuvieron 4 o 5 años, no, siglos. Ese es el plan. Acuérdese lo que le digo. Mientras tanto, Israel está viendo qué es lo que va a hacer o no va a hacer, si va a entrar a terminar con la gente de Hamas militarizada en el enclave de Rafah, justo a un lado de la frontera con Egipto, entre Gaza y Egipto. En ese caso, Israel tiene que pensar muy claramente, si entra, ¿cuál va a ser la repercusión internacional? Se está tratando de hacer un acuerdo, pero el acuerdo que Hamas no acepta dice que Israel tiene que cesar todas las actividades bélicas. Si hace eso, es como no haber hecho lo que hicieron. Y la vida de los soldados israelíes que fueron allí a pelear es en vano. Quieren que liberen a más de 1.000 terroristas que están en cárceles israelíes. Israel no va a aceptar. Y tampoco va a aceptar un cese del fuego permanente, porque tienen que terminar lo que empezaron. Y mientras tanto, Estados Unidos le pone presión al gobierno israelí y le dice, no, mire, tienen que ustedes parar acá porque, ¿saben por qué? Porque esto le trae problemas muy serios a la potencial reelección del presidente Biden. Biden tiene que ser reelecto, si quiere seguir, obviamente, valga la redundancia, con los votos musulmanes en algunos estados como Michigan, por ejemplo, donde si pierde Michigan puede no tener los votos suficientes, aunque gane la mayoría de votos en el padrón, para tener mayoría en el colegio electoral. Y mientras lo tienen al candidato republicano, Donald Trump, en un juicio ridículo en Nueva York por haberle pagado plata a una ex actriz de porno para tapar una affair que no lo afecte, no solamente políticamente, sino que no lo afecte en su matrimonio, porque claro, la mujer no debía estar muy feliz y que eso haya ocurrido. Es un berrinche total. Y paro acá porque no los quiero abrumar. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Estos son algunos de los comentarios que nos han hecho llegar ustedes en forma privada y también a través de las redes sociales. No podemos leerlos a todos, les pido disculpas. No voy a dar los nombres, a pesar de que ellos ponen los nombres en las redes sociales, porque prefiero que usted se concentre en el mensaje y no en el mensajero. Una persona me dice, Ezequiel, tienes toda la razón en tus opiniones. Cada día que pasa, nuestro país austral se está transformando en algo irreconocible y es un cáncer que está creciendo sin control. Otra persona me escribe, en Australia el problema de violencia doméstica y salud mental es terrible, pero no por el patriarcado, ni porque estamos en una sociedad misógina. Y me pone, trabajé años en foster care,
Tenemos 50.000 chicos en el sistema por padres adictos a las drogas y el alcohol. Lamentablemente no es ni por pobreza, ni falta de ayuda del Estado, ni por educación. Es una enfermedad de adicción que destruye y mata a niños, abuelos, padres y ciudadanos en general. No se puede darle más vueltas. Los políticos lo quieren disfrazar de otro modo, echándole la culpa al hombre. Por supuesto, hombres de países del occidente, porque ni se les ocurre decir nada de lo que sí realmente tienen a las mujeres como esclavas, en sociedades como Afganistán, Irán, Irak, etc. De eso no se habla. Pero ¿sabe qué? Ahora en Australia están por empezar una campaña contra la violencia contra la mujer, etcétera, etcétera. Y siempre ponen como víctima, tiene razón la persona que me escribe, a quien conozco y aprecio, y me dice, tiene razón, porque esto es contra el hombre blanco. Pero quienes oprimen más a las mujeres no son los hombres blancos. Si usted es un hombre blanco y tiene una mujer de su misma cultura, ojo que la mujer le va a decir lo que tiene para decirle. Y muchas son bravas, y como tienen que serlo. Me parece fantástico. Pero en los países musulmanes la mujer no tiene ni voz prácticamente. Cuando estaba en Túnez, hace días nomás, mi mujer, australiana, es australiana, me decía, estaba horripilada, ya había estado en países árabes la primera vez, pero verlo, todos los cafés, todos los cafés, que eran cafés inmundos, asquerosos, feos, roñosos, yo no podía ni entrar ahí, un asco, bueno, en fin. Eran todos hombres sentados, no había una mujer ni de casualidad. Pero no estoy hablando de uno, estoy hablando de centenares. ¿La mujer dónde estaban? En casa fregando el piso, limpiando y cocinando para los tipos que no hacían un cuerno. Entonces, si van a hablar de opresión de la mujer, bueno, empecemos por quien la suprimen de verdad, ¿no? Otro señor me dice, lo que ha pasado en Chile en relación a los crímenes aparentemente relacionados con el movimiento pseudo-mapuche, dice, es horripilante. No puedo seguir porque si no, no puedo seguir haciendo un programa, pero tengo muchísimos más de mensajes y le agradecemos a todos. Una persona me dice, Centrelink es un desastre, no puedo conseguir citas, y yo entiendo perfectamente cómo es. Esos son algunos de los mensajes que nos hacen llegar a ustedes y desde ya es muy, pero muy apreciado. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Se armó una polémica entre Argentina y España porque un ministro del gobierno de pseudoizquierda español, manejado por un tal Pedro Sánchez, que es un desastre, ha dicho que Milei es un drogadicto. Escúchenlo. Estas palabras del ministro Óscar Puente... No, vamos a empezar de vuelta, ahí va. Muy mala, que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, le dije, es imposible que gane las elecciones. Estas palabras del ministro Óscar Puente han provocado la reacción de la oficina del presidente argentino Javier Milei. Carga directamente contra el gobierno de Sánchez, cita la investigación a Begoña Gómez y los pactos con los independentistas. Un comunicado que ha rechazado rotundamente el gobierno de España a través del Ministerio de Exteriores. Consideran infundados unos términos, aseguran que no se corresponden con las relaciones entre dos países hermanos. Varios ministros responden hoy a Milei. Es un partidario de fomentar la desigualdad. Bueno, pues nosotros creo que con toda la serenidad y respeto encarnamos los valores que son los contrarios a los que Milei encarna. Feijóo acusa al gobierno de crear una crisis institucional con Argentina y pide la dimisión de Puente. Pero ni va a dimitir, ni va a ser cesado porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal. Piden que no se les insulte. Y ellos insultan a todo el mundo. Vox considera moderada la respuesta de Milei y reprocha también la actitud del Ejecutivo español. Parece que le ha cogido el gusto a los lloriqueos el presidente del gobierno, le ha cogido el gusto a victimizarse. El ministro Puente no rectifica y contesta solo a Feijóo en sus redes. Le reprocha que elija a Milei antes que apoyar al gobierno y asegura que ya es imposible distinguir entre PP y Vox.
Para Podemos, las políticas de Milei son como las que ejercen, aseguran las derechas en España. Esos reaccionarios han estado a punto de tumbar un presidente del gobierno. Así que a ver si ya de una vez se dan cuenta de que hay que actuar. Y pide responder con más derechos. Hasta ahí el informe de la Radio Televisión Española, que es por supuestamente de izquierda. Además, les puedo asegurar una cosa. Yo sigo la Radio Televisión Española hace mucho tiempo. Si ustedes quieren saber qué opinan jamás, escuchen simplemente Radio Televisión de España, es lo mismo, es un órgano de prensa de ellos. Y por supuesto, ¿cómo pueden avalar y no criticar de la forma más contundente que un ministro, es el ministro de Transporte de España, Puente, diga que Milei es un drogadicto? Es una barbaridad, sin ninguna evidencia. Milei debería en realidad haberle hecho un juicio por difamación, pero no creo que se moleste. Esto fue lo que le contestaron a la Argentina a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, en un reportaje con Radio Mitre. Sí, a mí me parece indignante, ¿no? Yo escuché esa especie de stand-up que hizo este señor y me parece un irresponsable. Él no puede exponer a un gobierno de un país que es importante para la Argentina por sus tradiciones, por la cantidad de descendientes de españoles que viven en nuestro país, por la ayuda que la Argentina le ha prestado a España durante tanto tiempo. Una falta de respeto de semejante magnitud de un integrante del gabinete del presidente Sánchez me parece realmente inusitada, ¿no? Claro. Yo creo que y la respuesta, no quiero meterme dentro del gobierno español, pero si yo fuera el presidente le pediría la renuncia, ¿no? Si yo fuera el presidente español. ¿O usted piensa que le tendría que pedir la renuncia para...? A mí me parece que es una cosa ofensiva contra el presidente de un país hermano, pero de hace muchos años, ¿no? O sea, no es el presidente Milei, es un presidente democrático de la República Argentina. La República Argentina es un país de inmigrantes de España que le dio cobijo a los españoles y ayudó a España en las épocas que España estaba mal. Entonces me parece, acá hay montones de empresas españolas también que han invertido en la Argentina. ¿Cómo puede ser que un personaje de esta calidad integre el gabinete de un presidente a una declaración de esas características y no pase nada? ¿No? A mí me parece inusitado. ¿A nivel Cancillería van a hacer algún comunicado? Bueno, ya está. Bueno, es lo que corresponde. Yo creo que una protesta es lo menos que se puede hacer contra ese sujeto, ¿no? Claro. Lo que pasa, mire, recién hablamos con Diego Guelar, ¿no? Bueno, que tiene... Y sí, la comunicación de la presidencia fue como... no fue buena, de la presidencia argentina. O sea, obviamente todos indignados por lo de Oscar Puente, pero dice... Y fue como muy futbolera en vez de algo más de tratar de hacer una respuesta categórica y diplomática. Bueno, también fue futbolero el comentario, ¿no? Sí. Del ministro. O sea... Es medio polvorita. ¿no? Dar una respuesta de calidad a una persona sin calidad a veces cuesta mucho, ¿no? Uh-huh. Digo, pero Milei es medio polvorita, ¿no? Bueno, yo supongo que es una persona que reacciona ante un agravio y bastante se controla, digo, ¿no? Porque la verdad es que los agravios que recibe personalmente no deja más tranquilo. Me imagino las cosas que dirá internamente, entonces. Hasta ahí las palabras del ministro del Interior de Argentina. Pero usted fíjese la reflexión. La gente de izquierda en general, ellos creen que son los dueños de la verdad. No toleran que otros opinen diferentes. Si otros opinan diferentes que ellos, les ponen siempre una etiqueta, un rótulo de fascista, de lo que sea. Ustedes lo saben. La gente que es de derecha o centro-derecha acepta muchas veces, no todos, pero la gran mayoría, acepta que otro piense distinto y le debate y le discute. Pero la izquierda descalifica. Pero cuando lo descalifican a los de izquierda, ahí sí, ya usted es un fascista, un nazi, lo que fuese. El gobierno de España es absolutamente indefendible, pero no es lo único que está ocurriendo. En Colombia, el sinvergüenza que tiene de presidente, un tal Gustavo Petro, decidió que va a romper su país, Colombia, relaciones diplomáticas con Israel, tiene excelentes relaciones durante muchísimo tiempo, y además por algo absolutamente falso. Escuchen lo que dice el informe de los medios colombianos y después nuestra reflexión. Ahí va.
Ante la concentración en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro hizo varios anuncios. Uno de los que más llamó la atención tiene que ver con romper relaciones con Israel. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! ¡Viva! Por tener un presidente genocida. No puede ser, no puede volver. No pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Pues frente a esta declaración hubo varias reacciones. En un comunicado, el grupo terrorista Hamas aseguró que valora la decisión del presidente Gustavo Petro, mientras que en una contundente publicación en su cuenta de X, el canciller de Israel respondió al mandatario colombiano. El presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamas, y hoy cumplió su promesa. La historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciados conocidos por la humanidad, que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes. Las relaciones entre Israel y Colombia siempre han sido cálidas, y ningún presidente antisemita y lleno de odio podrá cambiar eso. El Estado de Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos sin miedo y sin temor. Hasta ahí lo que decía el informe de los medios colombianos. Pero si Israel quisiera hacer un genocidio en Gaza, ya lo hubiera hecho. No hubiera quedado ni uno vivo. En una semana hubieran podido destruir absolutamente todo. Hubiera quedado ni siquiera una playa de estacionamiento. Además, la población en los territorios de Cisjordania y de Gaza, que Israel no ocupaba, Israel no ocupaba 1 centímetro de Gaza, nada, literalmente nada, cosa que Petro no dice, ha crecido durante los últimos años exponencialmente mucho, con una tasa de natalidad y de crecimiento muy superior a la que existe por parte de los judíos en Israel. O sea que si los israelitas son genocidas, son los más incompetentes del planeta, porque han hecho lo contrario. Están haciendo una guerra para sacarse de encima a la gente que trató de matarlos, y si pudiera los mataría otra vez. Nada más que eso. Y en cuanto a Petro, ese discurso fue hecho en la Plaza Bolívar, en el centro de Bogotá. Hace un par de años estuve allí. Petro, hay una miseria alrededor de la Plaza Bolívar. ¿Por qué no te ocupás de arreglar eso y que los colombianos tengan para comer, tengan buena salud, que no tienen, y tengan buen estado de vida, que no tienen? La miseria que hay alrededor de esa plaza, inmunda, porque la plaza es linda, pero alrededor de la plaza hay un lumpenaje insoportable, hay criminalidad, hay de todo, y no me lo contaron, estuve yo ahí, caminé y me iba con las manos a los bolsillos porque me habían dicho que me podían robar en cualquier momento, ustedes no saben. Ocúpate de eso. Si podés, si te da. Pero ir a hacer un discurso de esa naturaleza, y además, mientras hacía el discurso, todos detrás estaban vestidos con los pañuelos palestinos, como si Colombia ahora fuese una parte de la organización terrorista Hamas, que, fíjense ustedes, Hamas, la organización proscripta terrorista en Australia, celebra el comunicado de Petro. Bueno, dime qué amigos tienes y te diré quién eres. Hacemos la última pausa y continuamos. En la liga inglesa ganaron tanto el Manchester City como el Arsenal, y el Manchester están cabeza a cabeza. El City tiene un partido menos, de manera tal que tiene más chances de llevarse el título. Faltan 3 fechas nada más. Los partidos no merecen comentario. El Arsenal le ganó 3-0 al Bournemouth, el City le hizo 5 mire, vi el partido, me olvidé, a los Wolves. Simplemente se presentaron, no hicieron nada, fue un baile. Pero no quería hablar de eso. Ayer vi algo personalmente que pocas veces pude decir saliendo de un estadio de fútbol, que me sentí privilegiado. Estaba en el estadio en Fort Lauderdale, aquí en Miami, viendo el partido entre el Inter Miami
y el equipo de Nueva York, New York Red Bulls. Yo le voy a contar el resultado, fue 6-2, pero fue algo muy raro que pasó. El primer tiempo del partido fue un baile del equipo de Nueva York, por un baile. Tenía el número 10, un sueco, se llamaba Forsberg, que parecía Riquelme +2, un fenómeno. Hizo todo, dio el pase para el primer gol. Si no le hicieron 3 goles más al Miami, fue simplemente porque tenía mala puntería o no sabían concretar. El Miami estaba pintado en la cancha. Una cosa insólita. Hablamos con colegas en el palco de prensa, decíamos, y yo le dije a uno, tienen que entrar Matías Rojas, el paraguayo que compraron hace muy poquito, que era un gran jugador en Racing, que venía sin jugar hace mucho tiempo, porque había ido a Corinthians y no había tenido suerte ahí, tenía problemas contractuales, etc. El primer tiempo, 0-1 abajo. ¿Qué va a pasar al segundo tiempo? No se veía nadie. Messi había caminado por la cancha y no había hecho nada. Muy poquito. A los 3 minutos del segundo tiempo la agarra Matías Rojas desde fuera del área, después de un pase de Messi, mira y le pega un zurdazo impresionante, la clava allá arriba, 1-1. 3 minutos después, Luis Suárez peleó una pelota en la puerta del área, le queda a Messi, entra y define como lo que es, un genio, 2-1. Un ratito después, Messi agarra la pelota de la mitad de la cancha, lo tenía ahí enfrente, yo estaba ahí, lo tenía a 20 metros, lo veía mirar, el tipo juega con una parsimonia extraordinaria, está pensando mientras juega, cosa que nadie puede hacer, la gran mayoría de los mortales cuando tenemos la pelota en los pies, muchas veces o nos quema o tenemos miedo que nos la saquen y no sabemos qué es lo que vamos a hacer, pero él la tiene tranquilo, mira, acá, le metió un pase insólito, increíble a Matías Rojas y en 10 minutos estaban 3-1 arriba. Y después vino algo insólito. Le entra Messi por el lado derecho del área, se para. Yo digo, ¿qué va a hacer? Se para, mira a la derecha, mira a la izquierda, mira para el medio. De repente la puntea la pelota y le pone un pase increíble que nadie pudo siquiera haber concebido a Luis Suárez. Y el uruguayo de tijera mete el cuarto. Un ratito después, le mete un pase insólito, otra vez a Suárez, que elude al arquero y mete el quinto. Y otro ratito después, otro pase de Messi, que es sin duda, en mi opinión, el más grande de todos los tiempos, a los 36, ya casi 37, hacer ese tipo de cosas, le da otro pase a Suárez, cuando faltaban 10 minutos, la quinta asistencia en un solo tiempo, y Suárez hace su tercer gol de la noche. Elude al arquero, 6-1. Después, en el minuto 95, la referí por una mujer que arbitró el partido, le da un penal a los muchachos del New York Red Bulls que no sabían dónde estaban parados, no podían entender lo que había pasado. Y terminó en 6-2. Después del partido nos quedamos todos mirándonos porque habíamos visto algo increíble. Lo que había hecho Messi era extraordinario, los 3 goles de Suárez magníficos. Aparte no fueron goles que la tuvo que empujar, ¿eh? Un gol de tijera hermoso, otro le dio al arquero a una velocidad impresionante, una cosa terrible. Y los goles de Matías Rojas, mírenlos, porque le aclaro que los 6 goles fueron de una calidad excelsa. Es raro ver algo así, de tanto nivel técnico. Contra un equipo que estaba también entre los primeros y que habían jugado hace un mes en Nueva York y le había hecho 4 goles al Miami, sin Messi, pero hizo 4 goles. A la conferencia de prensa llega Martino, tranquilo, contento, y lo primero que le preguntan es ¿qué le dijo a los jugadores en la mitad de la cancha? Yo le pregunté, ¿qué dijo? Y dice, no, que ajuste las líneas, pues no podíamos dar los pases entre líneas y... Yo entiendo, pero en realidad fue todo lo que Matías Rojas, Suárez y Messi hicieron. Y mientras estaba a la conferencia de prensa, casi no lo podíamos escuchar a Martino, cosa que era muy rara, porque la conferencia de prensa está al lado del vestuario. Y el griterío de los jugadores del Miami, de Messi, Suárez, en el vestuario, que podíamos escuchar, era infernal, parecía una discoteca
a las 2 de la mañana con gente que había tomado éxtasis. Y nos fuimos todos mirando, vimos algo que realmente es rarísimo, y yo, que he visto 3.000 partidos en mi vida, o más, igual que usted, me fui diciendo que pocas veces vi una cosa igual. En un momento le preguntaron a Martín en la conferencia de prensa si él había visto una actuación de Messi tan excelsa, y dijo sí, dijo 3 en realidad, pero se refirió a una en especial, cuando era técnico de Argentina en la Copa América del 2015, en la semifinal. Messi hizo cualquier cosa y no hizo ningún gol. Argentina ganó 6-1 ganó ese día. No hizo ningún gol, pero hizo de todo. Y es verdad, y yo me acordé que yo estaba en la cancha ese día. Cubrimos esa semifinal jugada en la pequeña ciudad chilena al sur de Santiago que se llama Concepción, y ese día Messi parecía que volaba, no corría. Después dijo que en un partido contra el Valencia estaban 2-0 abajo y Messi hizo 3 goles y lo dio vuelta también. Pero realmente, miren las imágenes que les estoy contando, porque fue algo muy llamativo. No se hacen 6 goles en un segundo tiempo contra un equipo que le había dado un baile futbolístico espectacular en el primero. Es muy raro, y eso solamente se puede atribuir no a lo que le dijo el técnico, sino de repente a que tienen jugadores de una calidad impresionante. Y además, el Miami está armando un equipo muy competitivo, porque tienen en el banco, tienen lesionados a Farías, un gran jugador santafesino argentino, tiene a Redondo, que está para la selección argentina, y así realmente fue un privilegio. Lo quería compartir con ustedes porque lo que vi fue muy raro. Mírenlo por YouTube, porque ustedes seguramente no vieron el partido, pero realmente vale la pena. Y es todo lo que podemos compartir con ustedes el día de la fecha. En 4 días nos encontramos. Les habló Ezequiel Trumper, será hasta entonces.